Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Y estamos ya aquí en tu espacio saludable, aquí en Radio Vida, solamente por Radio Vida 105.1 FM, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa bastante bueno. Te invito a que te quedes, a que hagas los preparativos para que estés en el programa. Y bueno, quiero agradecer a quienes nos escuchan aquí en los alrededores, toda la gente que nos está escuchando hoy. Fíjate que hay mucha gente que nos escucha hoy. Ahí quiero mandar un saludo a nuestra amiga Basi, que siempre nos escucha, a Arisbeth del Centro de Capacitación CAPNI, aquí en Lázaro Cárdenas, la doctora Tere Valencia también, que nos escucha, Heidi Álvarez, Ade Flores, Mateo Toledo, Marisol Ortiz, en el Estado de México, Alejandro Rodríguez aquí en el puerto, nuestro amigo Alejandro Rodríguez, y en Zacatula, ahí en el ejido de Zacatula también nos están escuchando. Saludos a todos los ejidatarios y ejidatarias de ahí de Zacatula. También a nuestro amigo Eduardo Mata del balneario Arcoíris, a Marisela y César Vilchis de la Ciudad de México. Hasta allá nos vamos y nos regresamos aquí al puerto con la contadora Madalena Espino, que también nos está escuchando. América Cerda también aquí en el puerto, Grace Flores ahí aquí en el puerto también, al conductor de la B36, al amigo Pablo de la B36 aquí en Lázaro Cárdenas, esta línea de taxis. Bueno, pues también allá por Hidalgo, y hoy tenemos precisamente nuestra invitada de hoy. Está desde Hidalgo. Vamos a compartir un tema muy interesante hablando de la ansiedad. Vamos a compartir algo, pero también allá a Benny Cortés en Hidalgo, también a Eloy Monroy, a Erika Mazón hasta Los Ángeles, Reina Díaz ahí en Ecatepec, y a todo el grupo de Red de Apoyo de Tanatología. Les mandamos un saludo desde aquí, desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Sintonízanos en Radio Vida 105.1 FM o en la página web www.radiovida1051.com. Ahí estamos transmitiendo. Ahí le das clic al enlace, te manda directamente ahí a la radio en vivo. Te doy los teléfonos en cabina por si quieres saludarnos o mandar un mensaje o algún comentario al 753-537-1701, 753-537-1701, ahí en Lázaro, aquí en Lázaro Cárdenas. Y también por WhatsApp nos puedes localizar con un mensajito ahí en WhatsApp en el 753-177-54, 753-177-54. Hoy vamos a hablar de la ansiedad en el aspecto espiritual. De verdad que es importante analizar la ansiedad. La hemos venido analizando en los transcurso de los programas anteriores, desde el aspecto clínico, desde el aspecto general, la ansiedad. Y bueno, pues hoy vamos a tener
En este programa vamos a tener a la licenciada Blanca Estela Pérez Silva, que nos va a hablar del miedo a la fe. Transforma tu ansiedad en un camino de luz interior. ¿Cómo transformar la ansiedad en un camino de luz interior? Licenciada Blanca Estela Pérez Silva, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Radio Vida. Y bueno, pues preséntese por favor y empezamos con el tema de ansiedad. Buenos días. Bueno, ya lo dijo el doctor Toledo. Mi nombre es Blanca Estela Pérez Silva. Y bueno, pues reciban un saludo desde bellísimo Tulancingo, Hidalgo, que ha estado lloviendo constantemente. Y bueno, pues sí, como ya lo dijo el doctor Toledo, vamos a hablar de esa transformación de la ansiedad. Y para entender un poquito de la ansiedad, yo sé que es un tema que se ha venido tratando. Yo quiero mostrarles algo muy interesante justamente de la ansiedad. Y es interesante que la ansiedad no está dentro de las emociones básicas o de las emociones primarias o de las emociones universales, que también se les llaman. Entonces, eso nos tiene que dar una perspectiva diferente, que no se encuentra dentro de las emociones, no está dentro de nuestras emociones primarias. Entonces, fíjense, les comentamos aquí bien bonito. El psicólogo Paul Ekman, él identifica 6 emociones básicas. Es la alegría, el miedo, la ira, tristeza, asco y sorpresa. Él cataloga estas 6 emociones como las primarias, las básicas del ser humano. Entonces, a mí se me hace muy impactante que la ansiedad no está dentro de las emociones primarias. Todas estas emociones que ya vimos son fundamentales para nuestra supervivencia, para nuestra adaptación social y para nuestra comunicación, porque aparte son un sistema de alerta. Entonces, ¿dónde nosotros metemos la ansiedad? ¿Dónde nace la ansiedad? ¿De dónde sale? ¿De qué se alimenta? Y es bien impactante saber y conocer el trasfondo de la ansiedad. Mucho se habla de ansiedad. ¿Sí? Mucho se habla de ansiedad. ¿Sí? Durante la plática con una persona, esa palabra sale a relucir. Eso nos indica que la ansiedad hoy por hoy está tomando fuerza en nuestra sociedad, en las relaciones, en las emociones de las personas, y es importante por eso este programa, porque hoy vamos a aprender contigo, Blanquita, seguramente el tema de la ansiedad. Sí, y también es bien interesante, doctor, que ya todo el mundo dice que tiene ansiedad. O sea, sin saber o sea, ya la ansiedad ya es como el síndrome generalizado, ya es como yo también tengo, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo también ya tengo ansiedad. No. Hay que ver, hay que hacer pruebas, por supuesto, hay que ver síntomas, pero es muy interesante conocer que la ansiedad, dentro de sus sinónimos está el afán excesivo, la preocupación excesiva, el desasosiego emocional. Entonces, justamente todas estas palabras que estamos hablando son iguales a la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que sustenta la ansiedad? Lo interesante es que la ansiedad está sustentada por un sentimiento de miedo. Sí. ¿Cómo ven? Sí, siempre el miedo es lo que más nos caracteriza a la ansiedad, ¿no? El hecho de tener miedo, por ejemplo, y que no se atienda ese miedo, pues nos puede ir causando más estragos en nuestras emociones. El miedo. Sí. Uh-huh. ¿Cómo podemos relacionar entonces el miedo y la ansiedad? ¿Cómo se puede relacionar? Básicamente, la ansiedad está sustentada por el miedo al futuro. Okay. Eso es clave. La ansiedad se sustenta en este sentimiento de miedo al futuro y de pensar, no sé qué pasará, no me va a alcanzar el mundo, la crisis, las enfermedades, las plagas, las pandemias, la economía, la familia, el matrimonio. O sea, está sustentada en un sentimiento de miedo
que nosotros estamos dejando avanzar. Y digo nosotros porque esto es general y hay que identificar, ¿no? Yo les decía, hoy todo el mundo dice tengo ansiedad, pero también hay que diferenciar, ¿es ansiedad o solo estoy preocupado por hoy? Entonces la ansiedad se sustenta en ese sentimiento de miedo, pero de miedo al mañana, de miedo al futuro. Entonces es ese constante temor, esa constante inquietud. Aquí la cuestión es que tenemos que estar muy alertas cuando se presenta ya de manera constante, porque hay vamos a llamarle, una parte de ansiedad que es buena, nos mantiene alertas, pero ya cuando es constante y no hay una causa aparente, entonces es cuando nosotros tenemos que ver, porque ya entonces se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Y el miedo va junto con la preocupación, con la inquietud, con la tensión física, con los ataques de pánico, el miedo intenso. Entonces, eso pues abruma a la persona, ¿no? Entonces, justamente lo que estás diciendo es el miedo intenso es una de los sufrimientos de la persona con ansiedad, que no puede controlar por sí misma muchas veces, y bueno, de ahí del miedo tenemos que voltear a ver el aspecto espiritual, Blanquita. Por supuesto. Ahora, el miedo sí es una emoción básica. O sea, yo me quiero poner bien estos fundamentos. La ansiedad no es una emoción básica, ni primaria, ni universal. Y volvemos a aclarar, entonces, ¿qué es lo que está sustentando la ansiedad? ¿Qué es lo que está sustentando la ansiedad en los corazones? Por supuesto, es el miedo. Ahora, estamos hablando que el miedo sí es una emoción básica. Ahora la pregunta es, ¿miedo a qué? Y estamos hablando que siempre la ansiedad se enfoca hacia el futuro. ¿Miedo a qué? Y ahora, como lo vamos a ver desde el sentido espiritual, y vamos a tocar, por supuesto, el manual de fabricante, como yo le digo, el libro de la vida por excelencia, es muy impactante encontrar que justamente en la Biblia sí se nos habla de ansiedad. Pensamos o tenemos esa mala información de pensar que la Biblia solo es un libro de prohibiciones, ¿no? No. No, o sea, es un libro tan amplio y para mí ha sido muy impactante encontrar que la Biblia habla de la ansiedad. Y por supuesto, también aborda el tema, pero no solo lo aborda, nos ofrece consuelo, nos ofrece guía, nos ofrece respuestas. Es bien impactante tocar el tema de la ansiedad como lo vamos a hacer hoy desde la perspectiva bíblica y espiritual. ¿Pero qué provoca la ansiedad, Blanquita? ¿Qué es lo que puede detonar en la persona una crisis de ansiedad primaria? Digamos, bueno, no existe el término en el DSM-5, pero ¿qué es lo que detona o provoca la ansiedad? ¿Qué está detrás de la ansiedad? ¿Qué es lo que sigue? Porque ya dijiste tú, no es una emoción de las emociones básicas, no es una emoción básica. No está. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que provoca la ansiedad? Están haciendo la pregunta, ¿qué es lo que provoca la ansiedad? Es el miedo. Absolutamente la ansiedad está sustentada en una emoción básica, que es el miedo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos, ahora sí, me siento yo conmigo mismo y empiezo a ver profundamente, ahora sí, en retrospectiva, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi peor temor? ¿Qué es lo que me está angustiando? Porque volvemos a aclarar, y a mí me encanta compartir esto así sí bien claro, es que la ansiedad se está sustentando por un miedo, y sobre todo son miedos a futuro, miedos de mañana. ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Acaso será la economía? ¿Será que me siento enferma o enfermo y no sé qué vaya a pasar? Me preocupan las decisiones que están tomando mis hijos. Estamos hablando de cosas a futuro. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó, me falta la economía. Hay que ver de dónde me está saliendo el miedo, el temor,
¿Qué lo está sustentando? Justamente de ahí se sustenta la ansiedad. Sí, el miedo es una de las emociones primarias y de una de las emociones primarias, bueno, se sustenta, o de las emociones básicas, empieza algo que puede no ser. El miedo en sí es bueno, Blanquita, el miedo es bueno porque nos ayuda a crear una alerta, una reacción ante las cosas. Pero eso nos detona o nos lleva a la ansiedad, pero a una ansiedad primaria, o digámoslo así, al TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizado, donde al trastorno, ya hablando de un trastorno, pero en su primer estadio, y que es relativamente pues bueno porque nos ayuda a reaccionar ante las diferentes ocasiones de la vida. Y quiero mandar un saludo, Blanquita, a Francisco Javier Hernández López, que nos está escuchando también aquí en Lázaro Cárdenas. Y bueno, entonces la ansiedad se deriva, o se puede decir, uno de los derivantes es el miedo, Blanquita, que es una emoción básica. Esos ataques de miedo, esos ataques de sudoración, esos ataques de temblor, esos ataques de no quiero salir, me siento seguro en casa, ¿no? Entonces, pero conforme lo que nosotros vamos a tocar, lo que es la ansiedad desde la perspectiva espiritual, vuelvo a repetir, la Biblia nos ofrece un tema tan rico y tan esperanzador, y me gustaría tocar un primer verso, una primera enseñanza, escrita por el apóstol Pedro, ese Pedro que nosotros conocemos, ese pescador nos deja escrito en uno de sus cartas, y él lo dice de esta manera: depositen en Dios toda su ansiedad, depositen en Dios todas sus preocupaciones. Y luego aclara y él dice, pues Él cuida de ustedes. Entonces, aquí vemos una clave bien interesante. Okay. Oración. Esa confianza, esa oración. Todos oramos, está visto, todos oramos, ¿no? Nos vamos a cruzar la calle y se nos pasa un carro y ¡ay, Dios mío! O sea, de alguna manera todos hacemos una petición, ¿no? O hacemos un clamor, ¿no? Sí. Y justamente dentro en el sentido espiritual, la oración es ese contacto con Dios, es el lenguaje con Dios. Entonces Pedro nos dice, depositen en Dios toda su ansiedad, todas sus preocupaciones, todos sus temores, pues Él cuida de ustedes. Y eso tenemos que creerle a esa palabra, Blanquita. Por supuesto, tenemos que creerle y creer la palabra, porque lo primero es depositen en Dios toda su ansiedad. O sea, es interesante que la palabra está escrita en la Biblia tal cual, ansiedad. Depositen en Dios toda su ansiedad, todo su temor o todo lo que les está causando miedo. Y dice depositen. Ahora, ¿qué es depositar? Depositar es vengo y te dejo. No es vengo, te lo dejo, pero me lo regreso cuando me salgo. Es como... Es vengo y te dejo. Ajá, es como llevar un fajo de billetes y te lo dejo, y te lo dejo porque confío, ¿no? Sí, te lo dejo porque confío. Porque yo sé que no te lo vas a gastar, no lo vas a tirar, no lo vas a depositar en otro lado. Entonces, eso es... prácticamente sería algo como parecido así. Sí. Ahora vamos a ver algo bien interesante que ya lo estamos viendo, ¿no? Pero quiero remarcar esto. La ansiedad es emocional, ya lo estamos mirando. La ansiedad de alguna manera también es espiritual, porque está dentro, porque nos roba la paz, porque nos roba la tranquilidad y por supuesto nos roba la alegría de cada día, de vivir. Entonces, por eso también la ansiedad tenemos que tratarla desde el punto espiritual. Podemos tratar con la emoción, claro, y esa emoción hay que sanarla,
pero también se trata desde el sentido espiritual, tanto que, vuelvo a repetir, está escrito este verso y lo dice tal cual. Sí, depositen en Dios toda su ansiedad. Dios sabe que somos seres humanos, que tenemos emociones y que por supuesto algunos íbamos a padecer ese temor, ese desasosiego, que se iba a volver probablemente en algunos justamente un trastorno de ansiedad. Entonces lo primero es, voy y deposito mi ansiedad, pero en el lugar correcto. Sí, eso es depositar. Ahí está esa frase, depositen su ansiedad. La voy a depositar en alguien o en algún lugar donde me sustente toda la confianza que es en la soberanía de Dios. Sí, y aparte Pedro decía, pues Él cuida de ustedes. Si yo luego les comento, ¿cuántas veces sin saberlo se nos ha librado de un accidente, se nos ha librado de alguna situación? Sin saberlo. Sin saberlo, sí. Sí, sin saberlo. Entonces Él sabe justamente que nosotros no podemos hacer o no podemos vivir con ansiedad, porque nos roba todo. Entonces la primera palabra es depositen. Una de las cosas que debemos de tener bien claro, Blanquita, es que Dios tiene un plan y un control sobre todas las cosas, sobre nosotros, porque Él nos creó y somos creación de Él, y Él domina toda nuestra vida. Entonces Él tiene un plan contigo. Si tú estás padeciendo ansiedad, que nos estás escuchando, o alguien de tu familia o alguno de tu círculo de amistad, es precisamente eso. Tienes que hacerle ver que deposite toda su ansiedad en alguien que tiene el control de su vida y que tiene un plan con su vida. Y ese es definitivamente Dios, el que tiene cuidado de él. Sí. También es muy interesante porque Jesús también hablaba de esto, y Jesús ponía la ansiedad como preocupación excesiva. Entonces hay una enseñanza de él que para mí es muy impactante, y Jesús les decía a sus discípulos, los tenía todos reunidos, los tenía todos juntos, había bastante gente. Él tenía la costumbre de ponerse en pequeñas lomas para ser escuchado, y él daba esta enseñanza y decía, no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupa de sí mismo, basta con las penas del día. O sea, qué impactante enseñanza les dejaba Jesús a todos los que le oían. No se preocupen por el día de mañana. O sea, es impactante. Él dice, o sea, el día de mañana va a llegar, pero todavía no has acabado este día. Apenas son las 9:15 de la mañana. Sí. Termina de vivir este día. Sí. Y muchas veces eso lo vemos como algo pues natural, o sea, es el hecho de estar pensando ya en el mañana, y todavía no terminamos, vamos en las 9:30 de la mañana del día miércoles y ya estamos pensando en el jueves, viernes. Nosotros ya estamos pensando qué va a pasar o qué voy a hacer el fin de semana, y todavía no sabes si vamos a llegar ahí. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Sí. Esto se llama confiar. Confiar. Sí, esto es una de las perspectivas que presenta en la Biblia de la ansiedad. Confía en Dios. Vuelvo a repetir, Jesús lo decía, no se preocupen por el día de mañana, y agregaba, pues el mañana se preocupa de sí mismo. Mañana va a tener sus propias preocupaciones, mañana va a traer sus propios retos, mañana va a ser otro día que vas a necesitar la fuerza de mañana para mañana, y nosotros estamos desgastando la fuerza de hoy en mañana, en pasado y en los días que le siguen. Sí, ya estamos aventando toda nuestra fuerza, nuestra energía en los demás días, y nos quedamos sin energía en el día presente.
¿no? Sí. Es por ello que decía, no se preocupen por el día de mañana. Y luego le agregaba a esa enseñanza, basta con las penas del día. O sea, vive este día como venga, vívelo bien, vívelo con todas tus fuerzas, disfrútalo, ya mañana se verá. Ya mañana Él va a estar ahí para cuidarte, ya mañana pondrás en Él la ansiedad de mañana, pero termina este día sin el afán de mañana. Es muy interesante esa enseñanza porque nosotros vamos viviendo pero vamos corriendo, no disfrutamos el día. Ahora, hay muchas circunstancias que nos rodean en el día de hoy. Hay muchas circunstancias que podemos voltear a ver. Entonces, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que hay muchas cosas que nos están pasando, que nos van a pasar el día de hoy, preocupaciones, presiones del trabajo, de lo que sea, presiones, hay muchas circunstancias, pero tienes que confiar en que Dios tiene el control de todo. Absolutamente. Dios está obrando para nuestro bien. Sí, Dios está obrando exactamente para nuestro bien. Por eso Él nos ofrece esta perspectiva de la ansiedad. Termina este día, no te agobies. Fíjese, doctor, se me ocurre que a veces por eso pensamos en vacaciones y lo único que anhelamos es que lleguen las vacaciones, porque estamos viviendo los días prematuramente en ansiedad, que no nos permitimos ver lo bonito del día, lo bonito de este día hoy, este presente que yo tengo hoy. Y usted ya lo dijo, o sea, confía en Dios, confía en su plan, confía en su propósito. Esto también es aprender a descansar. Claro, exacto. Y no perder lo bello. Muy bien. Vamos a ir a un corte, no le cambie, la charla está buena, aquí con la licenciada Blanca Pérez Silva, así que estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de del miedo a la fe, de cómo transformar esa ansiedad en algo brillante, en algo que te dé luz para tu vida. Vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato. No te vayas ni le cambies. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estamos ya de regreso aquí en tu programa Espacio Saludable. Un saludo a todos los que nos están escuchando, que siguen ahí. Gracias por la preferencia. Y bueno, estamos con la licenciada Blanca Estela Pérez Silva, que nos está hablando de esta enfermedad actual, muy actual, que hay mucha gente que lo está padeciendo, que es la ansiedad. Y estamos hablando de cómo la ansiedad se convierte en un trastorno severo que te desenfoca totalmente, que puede desenfocar totalmente la vida de una persona. Entonces, pero generalmente buscamos pues todo lo que está a nuestro alcance. Buscamos la psicoterapia, que es buena, no digo que sea mala, el medicamento psiquiátrico, que tampoco es malo, y también buscar a Dios en ese canal, en esa línea del tiempo de nuestra vida, buscar a Dios para que nos dé la luz que necesitamos en este oscuro túnel que se llama ansiedad. Blanquita. Sí. Bueno, pues ya hablamos unos minutos de oración para poner nuestras cargas sobre Él. Después hablamos de confianza en Él, de no preocuparnos del día de mañana. Pero hoy vamos a hablar también de enfoque en lo positivo. Y esto lo escribía el apóstol Pablo. Y él lo decía de esta manera tan bonita. Y decía de esta manera: por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, de noble, de justo, de limpio, en todo lo que es hermoso y honrado.
Fíjense en cuanto merece admiración y alabanza y en esto piensen. Wow. Entonces, sí, o sea, es impactante. Tenemos que tener el enfoque siempre positivo. O sea, está lloviendo, ¿cuál es lo positivo? ¿Cuál es lo bonito? ¿Cuál es lo hermoso? Sí. Tenemos que ver lo positivo del día, lo positivo de las circunstancias. Alguien lo dijo de esta manera. Si no recuerdo, fue la psiquiatra María Rojas Estapé. De todas las cosas malas, sácale todo lo bueno, porque aún de las cosas malas hay muchas cosas buenas. Hay algo que exprimir. Algo siempre vamos a encontrar algo muy bueno, y justamente en este verso nos dice en todo lo verdadero, lo que sea noble, lo que sea justo, lo que sea limpio, lo que sea honrado, o sea, enfoque positivo, todo lo que merece admiración y alabanza. Entonces tenemos que tener enfoque positivo. Luego somos bien negativos, ¿no? Y lo hablábamos, ¿no? Lo hablábamos y decimos, vamos a pasear. No, porque ¿qué tal si nos accidentamos? Estoy guardando dinero por si me enfermo. O sea, ya estamos ahí condicionando nuestro día, nuestro año, nuestra vida. Y eso no está mal, Blanquita, no está mal. Lo que está mal es que nos desenfoquemos totalmente en nuestro diario vivir por hacer eso. Exacto. Por hacer eso. Entonces aquí la enseñanza es: piensa en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, en todo lo justo, lo limpio, lo hermoso. O sea, en esto piensa. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Dejar de, o sea, yo les comentaba al principio, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me está causando miedo? Y tengo que darle un giro y tener un pensamiento positivo, porque aún el apóstol Pablo lo enseña. Yo les decía, es impresionante ver la ansiedad desde la perspectiva bíblica, porque nos da una enseñanza excelente. Entonces yo tengo que tener un efecto positivo. Voy a emprender, me va a ir bien. Voy a tener una junta de trabajo, pensar que me va a ir bien. Necesito un nuevo trabajo, yo sé que lo voy a encontrar. Y algo que usted dijo y me gustó mucho: Dios, que es todopoderoso, está en control, y sus pensamientos para nosotros siempre son buenos y son de paz. Así es. Entonces tenemos que tener ese enfoque positivo. Sí. Porque la ansiedad es estar pensando en lo negativo que me va a venir del día de mañana. Ahí nace la ansiedad. Ahí nace, justamente ahí nace, en el pensamiento negativo del mañana, de la familia, de la salud, de la economía, del trabajo. Entonces yo tengo que hacer un giro en mis pensamientos. Vuelvo a decir, es impactante que el apóstol Pablo retoma esa enseñanza y dice: a ver, tienes que cambiar tu pensamiento. Piensa en lo noble, en lo bonito, en lo de admiración, en lo de alabanza, en lo que es justo, y deleítate en lo que es hermoso. En esto piensa, porque así termina su frase: en esto piensa. Y también el apóstol Pablo nos enseña, y en la carta a los Romanos, cómo renovar la mente, cómo la fe puede promover un cambio de patrón de pensamiento negativo a un pensamiento positivo, basado pues en la verdad de Dios, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, implica reconocer los pensamientos ansiosos que tenemos. Nosotros se pueden venir muchos pensamientos que nos pueden causar una ansiedad, y eso debemos de reemplazarlo conscientemente, utilizar la conciencia con pensamientos de fe y de confianza, ¿no? Eso es renovar la mente. Y concientizo en qué malos pensamientos tengo, los detecto. Sí. Y bueno, pues los cambio por pensamientos positivos. Y como usted dijo, Pablo lo dice, renuévate en el espíritu de tu mente. O sea, renueva tus pensamientos, cambia tus pensamientos. Entonces, cuando yo tengo esta verdad, entonces mi enfoque tiene que volverse positivo. O sea, los pensamientos ansiosos, Blanquita, están trabajando en nuestro inconsciente. Y la cura para el tratamiento, o la cura y el tratamiento de los pensamientos inconscientes,
pues viene siendo la conciencia. Entonces, cuando nosotros llevamos a la conciencia esos pensamientos ansiosos y los reemplazamos entonces conscientemente por pensamientos positivos. ¿Por qué me tienen que ganar o por qué me tienen que exigir mis pensamientos que me voy a morir, por ejemplo, si no estoy enfermo? ¿Sí? Porque eso piensa la persona con ansiedad. Tiene pensamientos de muerte. Entonces, yo le preguntaba el programa pasado a la psicóloga clínica que estuvo con nosotros, y realmente se puede morir una persona porque cuando están pensando en que me voy a morir, me va a dar un infarto, me va a dar un infarto, y sienten síntomas de los infartos, y como ya todo el mundo sabe cuáles son los síntomas ya lo sienten, ¿no? Y yo le decía a la doctora, a la psicóloga clínica, le decía, ¿y realmente puede pasar un infarto? Me decía, no, es solamente un pensamiento. No. Sí. Y tenemos que cambiarlos, a esos pensamientos, tenemos que cambiarlos conscientemente, pues, esos pensamientos los tenemos que cambiar con la conciencia, pues, ¿no? Entonces, es importante. Con personas, como usted dice, es que siento que me voy a morir, y yo les he comentado, es que nada más sientes, pero no te vas a morir, y qué bueno. O sea, qué bueno que no te vas a morir, porque tú tienes la medicina, porque también hay que querer, ¿sí? Hay que querer cambiar, algo que me gustó mucho que usted acaba de decir, y es bien cierto, hay que ser conscientes de lo que hablo, conscientes de lo que digo, conscientes de qué cosas tengo que cambiar, tengo que renovar el pensamiento. Pero necesitamos estar conscientes. También Pablo dice una cuestión muy interesante: estamos viciados. Y no habla de los vicios comunes, sino viciados en el pensamiento, viciados en tener malos pensamientos, en tener, me va a ir mal, no me va a salir bien, me voy a enfermar, siento que me muero. Entonces, él lo decía de esta manera: tenemos pensamientos viciados y tenemos que cambiarlos. Por eso enseña justamente el enfoque positivo, y él me gusta mucho cuando dice: en esto piensa en lo verdadero, en lo noble, en lo justo, en lo limpio, en lo hermoso, en lo que es digno de admiración, en lo bonito que es alabar a alguien. En esto piensa. Exacto. Hablábamos que la ansiedad está sustentada en el miedo, entonces justamente por eso hablamos de un enfoque positivo, hecho fuera el miedo, hecho fuera el temor. Eso es tan enriquecedor. Luego a veces pasa, ¿no? No sé, yo creo que a nuestros escuchantes hoy alguno puede levantar la mano y decir, sí, a mí me pasa, o me ha pasado alguna vez. Que en la noche te da un dolor de pecho y sientes que te vas a morir porque ya es un infarto el que te está dando, ¿no? Entonces, empiezas a sentir todos los síntomas, y como ya investigaste en internet, porque somos buenos para investigar en internet de cuáles son los síntomas y para diagnosticarnos también, entonces ya nos diagnosticamos, ya nos vimos infartándonos, ya nos vimos muertos, ya nos vimos en el ataúd, ya nos vimos la gente llorando, ya nos vimos en nuestro sepelio, ya nos vimos, y ¿qué está pasando? Todo es mental. Entonces es donde tenemos que hacer un alto y ir a la conciencia, porque quien está interviniendo ahí es la inconsciencia. Y la inconsciencia es la que nos lleva y nos reproduce y nos multiplica esa vocecita interna que nos está diciendo en ese momento: te vas a infartar, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y esa vocecita que estamos nosotros escuchando no nos dice que te va a aliviar, que te vas a aliviar, nos dice que te vas a morir. Entonces, inconscientemente estamos nosotros ya pensando en que nos vamos a morir. Y lo que alivia eso, ¿para dónde voy? Es que lo que alivia eso es precisamente llevar esos pensamientos, es lo que estamos diciendo, llevar esos pensamientos cautivos. Hay que llevarlos cautivos
a Dios. Detectarlos a tiempo. Exacto. Llevarlos a Dios, detenerlos. No jugar con ellos. No, porque si les permites que tú te la presto y pásamela y estamos aventando la pelotita con el pensamiento negativo, bueno, pues al rato vienen 2, 3, 4, 5 y se te llena la mente de pensamientos negativos y ya, fracasaste. Y entonces surge la ansiedad y todavía más grave. La ansiedad fuerte. O sea, nos sume. Ajá. Y bueno, pues también tenemos otra enseñanza muy interesante, y esta la dijo Jesús, y vuelvo a comentarles, a Jesús rodeado de discípulos, rodeado de gente escuchándolo, todos atentos, y él dijo esta enseñanza: vengan a mí los que se sientan cansados, cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Descanso en Dios. Es impactante. Sí, es impactante. Porque él dice, vengan a mí. Sí, es impactante porque él sabía que en algún momento lo íbamos a vivir. Sí. Lo íbamos a pasar. Íbamos a padecer. No es un Dios que está lejano a la necesidad humana. No es un Dios que ignora a su creación. Tanto que Jesús lo dice, vengan a mí los que se sientan cansados, cargados y agobiados, porque yo les aliviaré. Ahora, ¿dónde entra la ansiedad aquí? En el agobio, en el cansancio emocional, esas cargas que tenemos del día de mañana, lo que ya hablábamos, también otra enseñanza de Jesús. Dile, termina hoy tu día, ya mañana, el día de mañana traerá su propia preocupación. Sí. Entonces por eso lo dice, vengan a mí los que se sientan cansados, cargados y agobiados. Ahora, ¿cuándo nos sentimos cansados, cargados y agobiados? Cuando ya tenemos mucho tiempo. Cuando ya tenemos mucho tiempo con esa carga, con ese peso emocional, con ese miedo, con esa angustia. Entonces es cuando él dice, vengan a mí pues ya los que se sientan tan cansados, tan cargados y tan agobiados, porque yo los voy a aliviar. Sí. Entonces aquí justamente esta parte nos habla de descansar en Dios, ¿sí? Y no estamos, yo personalmente no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de una relación real, de una relación viva con Dios Todopoderoso, que Él realmente sabe y me conoce, pero también me ofrece alivio, me ofrece descanso, se interesa en mí. Y como usted ya lo dijo hace rato, un Dios que tiene un plan, un propósito para mi vida, y no está pensando en dañarme y en lastimarme, sino en darme salud, en darme descanso, en estar conmigo cada día. Así es. Justamente, este es descanso en Dios. Y estamos hablando justamente del miedo que produce justamente un trastorno de ansiedad. Sí. Y bueno, nos están preguntando qué es lo que incapacita a una persona con ansiedad. Y bueno, es importante decirles que lo que incapacita es todo su entorno. Todo el entorno que está viviendo en lo laboral, en lo académico, dificultad para trabajar, concentrarse o asistir a clases si es una persona que está en la escuela, por ejemplo. Incapacita también lo social, ¿no? Evitando situaciones sociales, no es asistir a eventos sociales, fiestas y demás. Hay un aislamiento, una dificultad para mantener relaciones saludables con personas. Sí, porque la ansiedad es consecuencia de pensamientos inadaptados e ilógicos ante falsas amenazas. Así también es. Se atribuye a factores genéticos. Por ejemplo, si yo estoy creciendo, y esto va para los que están viviendo en familia, en comunidad familiar, se atribuye a factores genéticos. O sea, si alguien fue ansioso en la familia, yo tengo la predisposición, pero más sin embargo no es algo que se vaya a cumplir. Sí, también pueden ser químicos del cerebro, un estrés ambiental, las mismas experiencias de la vida. Sí. Y también pues también te incapacita en lo familiar. Cuando una persona tiene ansiedad, tiene una incapacidad familiar de mantener relaciones saludables con la familia, de crear conflictos
crear conflictos, crear relaciones destructivas, una incapacidad para cumplir con los roles familiares que cada uno en la familia tiene normalmente, ¿no? Sí. Entonces nuestra pregunta en esta mañana sería: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? ¿Qué es lo que te está provocando ansiedad? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Tenemos que reconocerlo. Ya teniendo reconocido el miedo, el temor y la causa, yo creo que ya voy para afuera. Sí. Voy de salida. Porque entonces yo reconozco a qué le tengo miedo. Le tengo miedo a cómo se está presentando el futuro, como también la Biblia dice, ¿no? Oirás de guerras, rumores de guerras. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Cuando yo detecto justamente el miedo, entonces yo empiezo a trabajar con esto que ya hemos visto y salimos, doctor. Sí. Salimos de la ansiedad, pero también es querer. Es querer salir. Y sí, curiosamente, Blanquita, en personas con ansiedad, ellos creen que están viviendo la vida normal, que es la vida que les tocó vivir, y es una vida pues donde todos están mal y ellos están bien, y es una vida que donde todas las cosas que están viviendo es por causa de todos los demás, y curiosamente son vivencias pues negativas, malas, pesadas, y pero el causante es todos los demás, menos yo, ¿no? O sea, sí. Y también la persona que padece ansiedad, dices que nadie me entiende, es que me dicen échale ganas, es que nadie se preocupa, y literalmente lo sabemos, ¿no? Hay una persona con ansiedad y perfectamente también la familia de alguna manera se enferma, se preocupa, se angustia, ¿no? Porque es el entorno familiar. Entonces sí tenemos todos que sentarnos, sincerarnos, hablar de las cosas que a mí, si yo en este caso soy la que padezco ansiedad, ¿a qué le tengo miedo? Es que luego no hablamos tampoco. Sí. No platicamos de temores, no tenemos buena comunicación, y lo vivo solo, y lo vivo sola. Y es que curiosamente el miedo te aísla de las personas. Y paraliza. Te aísla, destruye. Si tú le das cabida al miedo, pues destruye las relaciones, llega a destruir las relaciones. ¿Por qué? Porque te aíslas, y esas relaciones, pues los demás no saben que te estás aislando, los demás piensan que no quieres nada con ellos, ¿no? Entonces se destruyen, esa relación se va deteriorando cada vez más hasta que se termina. Sí, y es que la ansiedad hay que detenerla a tiempo, hay que detener los pensamientos, hay que enfocarnos, como ya vimos, ¿no? Hay que enfocarnos también en lo espiritual, hay que enfocarnos justamente en esta área de confiar en Dios, de levantar una oración, de enfocarme también en apoyar al prójimo, porque si nosotros no detenemos el trastorno de ansiedad en sus primeros inicios, vamos a terminar en el psiquiatra y un poquito más allá. Sí. Tenemos que detener justamente lo que estábamos hablando, enfocarnos en lo positivo y desechar los pensamientos, detectar las cosas que me están dando miedo. Y acabas de decir algo bien importante, el ayuda al prójimo. Es tan importante eso para enfrentar el trastorno de ansiedad. Es tan importante como ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque la ansiedad te hace no ayudar al prójimo. Y si me desenfoco de mí mismo. Exactamente. Y si le das cabida a tus pensamientos ansiosos, pues tus pensamientos te van a decir, no, ¿por qué lo vas a ayudar? No lo ayudes. Tú estás mal, ¿qué no ves? Ajá. Entonces, es un circulito vicioso de relaciones sociales, donde el ansioso o la persona con ansiedad
tiene un deterioro en las relaciones sociales. Si no piensa en ayudar al prójimo, si no piensa en el trabajo comunitario, por ejemplo, ¿no? Sí, no alcanza, no alcanza, o se niega a ver más allá, se niega a ver que hay más necesitados, que hay gente con necesidades que puede aportar algo, ¿no? Entonces se encierra justamente en estos temores, en estos miedos. Entonces lo primero, y quiero repetirlo, lo que sustenta la ansiedad es un temor, un miedo, y sobre todo un miedo al futuro. Entonces hay que detectarlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me causa tanto temor? Sí. Y es que... Ajá. Y aquí la indicación sería, tengamos una relación con Dios. Wow, eso es el cierre ya del programa. Estamos ya cerrando el programa. Hablamos de ansiedad, del miedo a la ansiedad, y pues del miedo a la fe. Y bueno, sí, del miedo a la fe. ¿Cómo se puede transformar ese miedo y transformarlo en fe? Pues con una relación, precisamente, que te va a costar trabajo. Sí, cuesta trabajo. Claro que sí. Cuesta trabajo llegar ahí, a ese punto donde te vas a aliviar de cualquier enfermedad. Hablando del trastorno de ansiedad, la relación con Dios es primordial para que tú salgas de ese cuadro, Blanquita. Sí, tengamos una relación con Dios. Es sanadora. ¿Qué le podemos... De verdad que Dios sana. Así es. ¿Qué le podemos decir a nuestro público, ya para cerrar, como un mensaje para que se les queden grabados a ellos cosas, algo práctico para que ellos puedan hacer en esta mañana? En esta mañana lo práctico sería enfoque positivo en todo lo bonito que tienes para vivir. En tu día de hoy, ¿qué tienes? ¿Hace sol? ¿Hace frío? ¿Hace calorcito? ¿Tienes pan? ¿Qué tienes? Disfruta. Enfócate en lo positivo, disfruta tu día. Ya mañana, el día de mañana, claro que vendrá, pero no te preocupes por el día de mañana. Termina el hoy, termínalo bien, termínalo agradecido, termínalo con nuevos pensamientos y sobre todo termínalo con Dios. Uh-huh. Wow. Fue un gusto tenerte nuevamente, Blanquita, aquí en los micrófonos de Radio Vida. Doctor. Gracias por acceder a la invitación. Un tema sin duda que da para más, y lo estaremos abordando seguramente. Si tú que nos estás escuchando te gustó este tema y quieres saber más, por favor, mándanos un mensajito. Manda un mensajito aquí al 53 100 7754, que es el teléfono de la estación Radio Vida, y es un WhatsApp. Manda un mensajito para que, si quieres que sigamos con este tema, pues lo podemos abordar en los siguientes espacios que tenemos. Bueno, pues Blanquita, mucho gusto, y me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente. Gracias, doctor, gracias por la invitación, y reciban un abrazo todos desde un lluvioso Tulancingo, pero hermosísimo día. Muy bien, gracias. Bendiciones. Y gracias a ti que nos has escuchado, y recuerda, pórtate bien, que no cuesta dinero. Vámonos.